Bien, continuamos con nuestra cuarta clase del curso de Machine Learning. En esta clase vamos a trabajar la parte de tensores, vamos a comprender muy bien lo que son los tensores. Fue una pregunta que uno de los asistentes por Twitch hizo la vez pasada. Y también vamos a hablar de lo que son los datasets y vamos a hacer una introducción a dos datasets que vamos a utilizar a partir del miércoles y con los cuales vamos a empezar a aprender el tema de regresión lineal y de clasificación, que es lo primero que vamos a trabajar en el curso de inteligencia artificial. Entonces vamos a tener 20 minutos donde trabajaremos un tema que a mi modo de ver es muy importante y es cómo se compara el rendimiento de estos algoritmos cuando se corren en CPUs y cuando se corren en GPUs. Vamos a hacer un ejercicio, Cristian lo va a dirigir y después de este ejercicio que me parece fundamental para que ustedes entiendan por qué hay que usar GPUs o TPUs en aprendizaje de máquinas, continuaré con la parte de la presentación de tensores, datasets y un poco de la función de costo. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches a todos, gracias, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy mirando un pequeño repaso donde quedamos la clase pasada sobre números aleatorios y finalmente terminar el tema de CPUs, TPUs y TensorFlow. Bien, entonces la clase pasada terminamos con que podríamos generar números aleatorios utilizando NumPy, ¿sí? Mediante esta función, ¿sí? Donde le podíamos dar un argumento que lo llamamos semilla o simplemente la podíamos dejar sin ese argumento, ¿cierto? Si lo dejamos sin argumento, cada vez que lo ejecutemos vamos a tener un número aleatorio diferente, pero si le damos una semilla, entonces vamos a tener el mismo número cada que lo ejecutemos. ¿Listo? Lo primero que vimos fue acá tres series diferentes, ¿sí? En la primera le dábamos una semilla de 0, ¿sí? Y le pedíamos que nos generara dos series diferentes, serie 1 y serie 2, cada una, ¿sí? De tres números aleatorios, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Miren que tenemos la serie 1 con tres números aleatorios, serie 2 con tres números. Pero fíjense en lo siguiente, yo utilicé la misma semilla para las dos series. Entonces, lo que hace es que me devuelve los mismos números en las dos series, ¿sí? Si utilizo semillas diferentes para las dos series, pues me da números aleatorios diferentes. Bien, acá, en este otro caso, que lo llamo escalar, entonces no le doy nada como argumento, no le doy ninguna semilla. Entonces lo que está haciendo es que me genera un único número aleatorio, ¿sí? Luego, genero un vector, en este caso le paso como semilla el número 3, y también les comentaba que podría generar matrices, en este caso una matriz 3×3, ¿sí? Y miren qué es lo que tenemos acá cuando lo ejecutamos. Un escalar, un vector fila, ¿sí? De 3 entradas y una matriz 3×3. ¿Listo? Eso lo vimos de la clase pasada. También vimos que si queremos cambiar la semilla, únicamente cambiamos el argumento en el que va acá entre los paréntesis. Y cerramos la clase mostrándoles este ejemplo donde se crea números aleatorios con distribución normal, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya apareció una librería nueva que era pyplot, ¿sí? O matplotlib también, que nos servía para realizar gráficos en dos dimensiones, ¿sí? Como tal, la librería no tiene mucha explicación, sino que la vamos viendo a medida que generemos gráficos, cuáles son sus utilidades. Generamos un número aleatorio con una semilla de 12 y lo que hacíamos es que generábamos un arreglo, un array de 10.000 números, ¿sí? Luego, más adelante, bueno, esto es ya parte estadística, pero por el momento no nos interesa, pero si decimos que es una distribución normal, cumple estas dos condiciones, tiene una media 0 y una desviación estándar 1.
Por el momento, no entremos en qué significa eso, pero tal vez más adelante cuando veamos más estadísticas lo veremos. Y luego simplemente con la librería de pyplot genero un histograma, ¿sí? Que me genera pues con unos intervalos de tiempo. Y miren, voy a reducir el zoom un poquito para que veamos la campana completamente, ¿sí? La campana de Gauss. Entonces, si se dan cuenta, sigue, como siempre le dice, la forma de una campana. ¿Sí? Listo. Generar con números aleatorios y un arreglo de 10.000 números. Entonces el arreglo, fíjense que ya no ingresé los 10.000 números manualmente, sino que utilicé los números aleatorios para generar ese arreglo. Y también vimos la vectorización, que ya no vamos a hacer operaciones uno a uno, ¿sí? Es decir, que vamos a hacer operaciones de manera paralela, ¿sí? Entonces lo que va a permitir eso es mucha más capacidad de cálculo y velocidad a la hora de hacer operaciones vectorizadas, ¿sí? Porque va a trabajar con todos los datos de manera simultánea y no de manera individual, ¿sí? No va a iterar uno por uno, sino en conjunto. ¿Listo? Y vimos que se podían hacer operaciones básicas, suma, resta, etcétera, funciones trigonométricas, operaciones lógicas, desigualdades, igualdades, para comparar los datos, operaciones booleanas, como lo llaman en las notas. ¿Listo? Podemos filtrar arreglos, ordenar arreglos, eso es muy importante, o aplicar transformaciones. Bien, veámoslo en el código. Importamos NumPy y definimos dos listas, ¿sí? No son arreglos importantes, son listas, que son dos matrices, ¿sí? De 3 filas, 4 columnas cada una. Y miren que acá ya estoy convirtiendo esas listas en arreglos, es decir, las convierto en matrices como tal. Acá tienen la forma de una matriz, pero no son matrices, ¿listo? Entonces, llamo el arreglo, el array, y las convierto en matrices. Listo, o sea, en arreglos. Y miren lo que estoy haciendo acá, simplemente una suma de matrices. ¿Sí? Importante que, pues, a la hora de que yo escogí mis listas, pues deben de tener el mismo tamaño, si no eso nos va a dar problemas más adelante. Deben de tener el mismo tamaño. Bien. Luego, aplico una operación trigonométrica, el seno. Entonces, la llamo a-rad, ya les explico por qué. Y le estoy diciendo lo siguiente, que tome ese arreglo y si las entradas o los datos de ese arreglo están en grados, las convierta en radianes. ¿Sí? Y ahí sí haga las cuentas. ¿Listo? Que es lo que le estoy pidiendo acá. Calculando el seno, ya no de mis arreglos, sino de esto que definí acá. Cuando esta función ya lo pasa, si está en grados, lo pasa a radianes y lo imprime. Otra operación. Estoy pidiendo que compare el arreglo A con el arreglo B. ¿Con qué relación? Con mayor. ¿Sí? Que mire si A es mayor que B. Y que me lo imprime. Que filtre los elementos. Entonces miren que estoy declarando con una variable que la llamo umbral. Y le estoy dando que sea igual a 50. Y luego le pido que me imprima todos los elementos de mi arreglo A, pero solo los que son mayores que el umbral. ¿Y quién es mi umbral? 50. Entonces solamente me voy a imprimir los elementos de A que son mayores que 50. Y por último, utilizo este comando, sort, para que ordene la matriz de forma ascendente. ¿Sí? Y miren el resultado. Primero me sumó los dos arreglos, A y B, y me dio el resultado. Me dio el seno de cada entrada de cada elemento. Y miren qué sucedió cuando le pedí comparar. En los casos en los que A sí es mayor que B, me devuelve true, o sea, verdadero. Y en los que esto es falso, pues me devuelve false. En los casos donde A no es mayor que B. El umbral. Miren que me devuelve únicamente los elementos de A que son mayores al umbral que yo definí, que fue 50. Miren que en ese resultado no hay ningún número menor que 50. Y por último, a esa matriz A me la organiza en forma ascendente, de menor a mayor. ¿Sí? Entonces lo que estoy
haciendo, acá en la vectorización es que está haciendo operaciones en conjunto y no elemento a elemento, ¿listo? No las está iterando individualmente, sino como todo un conjunto. Bien, veámoslo, comparémoslo ahora, veámoslo con otros casos, ¿sí? Acá, bueno, me coloco el hashtag tener paciencia porque es demoradito al correr el programa, ya veremos por qué. Y ya les explico por qué es demorado y dónde se está ejecutando, ¿sí? En qué componente, en qué hardware se está ejecutando. Entonces imprimo NumPy, imprimo time, importo, perdón, time para medir la eficiencia, ¿sí? Y bien, iniciemos. Entonces creamos dos vectores aleatorios. Miren el tamaño que les estoy dando, ¿cierto? Entonces ya pasamos de trabajar de vectores de tres entradas, de 5. La clase pasada vimos un vector de 500 entradas. Ahora vamos a trabajar con uno de 10.000. Entonces miren cómo va subiendo el nivel. Establezco una semilla, que es 0, y simplemente estoy definiendo dos vectores. El vector 1, que va a estar, los elementos del vector 1 van a ser números aleatorios de tamaño 10.000, y lo mismo para el vector 2. Ahora, ¿qué quiero hacer? Quiero multiplicar el vector 1 por el vector 2. Y fijémonos solo en estas líneas de código. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicar el vector 1 pero con el vector 2, pero miren lo que estoy utilizando, for's, ¿cierto? Es decir, bucles anidados. Estoy utilizando Python puro, ¿sí? Es decir, no estoy utilizando NumPy, no estoy utilizando TensorFlow, para nada. Entonces llamo la librería eh, para medir la eficiencia, ¿sí? Me traigo bueno, acá estoy usando este arreglo que lo vimos, perdón, esta forma de crear arreglos, zeros, y le estoy dando como argumento los tamaños, y el resto son bucles, ¿cierto? Donde le doy como argumento los tamaños, y miren que le estoy diciendo, multiplique I por J, es decir, los componentes del vector 1 por los del vector 2, y mida el tiempo, ¿sí? Acá volvemos a hacer lo mismo, pero de una forma más elegante, utilizando NumPy, ¿sí? Es lo más elegante, pero nos vamos a dar cuenta que hay otra un poquito más elegante que NumPy para hacer esto. Miren que utilizo esta función que la utilicé en el ejercicio anterior, y lo mismo, estoy multiplicando el vector 1 por el vector 2. Listo. Bien. Ahí estoy comparando esos dos métodos. Listo, acá por último, entonces simplemente es la evaluación de los resultados. Sí, quiero que me imprima el tiempo de Python y el tiempo de NumPy y la mejora. Entonces, me dice lo siguiente, los resultados son iguales. ¿A qué se refiere eso? Que el resultado de multiplicar el vector 1 por el vector 2 con este método me dio lo mismo que con este, ¿sí? Únicamente el resultado. Pero la diferencia va a estar en el tiempo, es decir, en estos dos, en estos dos valores, ¿sí? En este caso, yo ya lo tenía ejecutado, no lo ejecuté acá porque tengo que, bueno, acá me muestra, miren el tiempo que se ejecutó, se demoró un minuto de ejecutar, lo cual es demasiado, ¿cierto? Porque solamente estoy trabajando con vectores de 10.000 entradas, entonces no es mucho. Se demoró esto, tiempo con NumPy esto, y miren la mejora de un 300% de NumPy respecto a Python. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso. Ahora, ya como estamos viendo términos de eficiencia, de tiempo, de rendimiento, vamos a ver entonces CPU versus GPU, ¿sí? Que es otro factor que nos va a ayudar a la hora de hacer este tipo de cálculos y demás, ¿cierto? Algo muy importante, y es que cuando trabajamos con Colab, este no nos consume recursos locales, es decir, del computador que estoy usando,
sino de máquinas de Google. Eso es importante, ¿sí? Ya que nos permite la facilidad de que si no tenemos una muy buena máquina, una máquina súper potente, igual podemos hacer cálculos acá. Y ya les voy a explicar cómo hacemos para conectarnos a una CPU, a una GPU o a una TPU, que nos permite hacerlo con. ¿Listo? Las GPU utilizan computación paralela, ¿sí? Para dividir problemas en cálculos simultáneos, como parecido, un poquito parecido a la vectorización, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Ahora vamos a repetir este mismo ejercicio para hacer ese versus que tenemos acá, este mismo ejercicio, pero le voy a añadir un tercer método. Y es, el tercer método que le voy a añadir es utilizando TensorFlow. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es mirar el rendimiento de dos matrices 1000 por 1000 utilizando Python, utilizando NumPy y por último utilizando tensores y TensorFlow. ¿Listo? Y vamos a ver el rendimiento. Bien, importo time, importo os. Es una librería relacionada con el sistema operativo. En este caso, no. No creo que valga la pena explicarla por ahora, ¿sí? Al igual que lo que vimos arriba de la campana de Gauss. Importo TensorFlow, bueno, esta es una forma un poquito antigua de llamar TensorFlow, una forma más elegante de llamar TensorFlow, importo NumPy. Miren lo siguiente, estoy definiendo una matriz. Primero le doy tamaño, 500, ese va a ser el tamaño de mi matriz. El tamaño de las matrices, y acá tengo la matriz A, la matriz B, que son matrices de tamaño 500 por 500, ¿sí? Y sus entradas van a ser números aleatorios, ¿cierto? Bien, le pido que me imprima el producto, ¿listo? Que es lo que estoy haciendo acá, ¿listo? Ahora, importante es, que ya se los voy a explicar, de dónde viene esto. Consultar si TensorFlow está usando una GPU. Entonces, mírenlo, como yo lo llamo acá GPUs, y me traigo esta línea de código. Le pido que vaya y consulte la máquina que estoy usando si hay alguna GPU disponible. Si hay una GPU disponible, me va a devolver esto, que sí hay una GPU disponible, ¿cierto? Y ya les muestro qué GPU estamos conectados. Esperen, termine el código y les muestro. Ahora, acá estoy haciendo el cálculo con CPU y Python, es decir, casi idéntico a lo que hice arriba, con bucles anidados, ¿cierto? Miren que tengo tres for. ¿Listo? Bien. Y que me imprima el tiempo. ¿Sí? Ahora, voy a cerrar esto. A ver qué pasó. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con CPU y NumPy. ¿Sí? Y devuélvame el tiempo. Y por último, lo mismo, pero ahora utilizando GPU, una GPU y TensorFlow. ¿Sí? Entonces, miren, de esto les voy a hablar hoy, como el profesor los mencionaba, de tensores. ¿Sí? Lo que hace es que convierte esa matriz, digámoslo así, en un tensor, ¿sí? Y las multiplica, que es lo que yo es lo que yo quiero acá, ¿sí? Multiplica la matriz A por la matriz B y me devuelve eso. Listo. ¿Qué me devolvió? Dice que multiplicó dos matrices 500 por 500, que la GPU que consulté, es decir, donde está el hardware donde está corriendo esto, sí estaba disponible y me devuelve los tiempos. Miren el tiempo que se demoró utilizando Python y una CPU, fue ese valor, 102.5. Una CPU y NumPy, 0.014. Ya solo comparando estos dos, la diferencia es abismal. Pero ahora comparemos NumPy y TensorFlow. La diferencia es aún más abismal en tiempo, ¿sí? Ahora, me devuelvo un poquito el código para mirar esto que yo hice acá, que era consultar si estaban disponibles las GPUs. Entonces resulta que si yo estoy haciendo esto localmente,
En mi computador, pues sí me va a consumir recursos de la GPU que tenga mi computador. En este caso, no estoy consumiendo recursos locales. Y es que si yo me voy acá a entorno de ejecución en Colab y me voy acá a cambiar tipo de entorno de ejecución, me muestra cuáles tengo yo disponibles en GPUs pues de Google en este caso, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver. Entonces me dice que estoy utilizando Python 3 y aquí me muestra el hardware, el acelerador por hardware. Y tengo estas tres opciones, CPU, T4 GPU o TPU. Incluso, miren lo que nos muestra. Claramente tenemos recursos limitados. Entonces, si queremos GPUs más premium, pues lo podemos hacer. Y así es como podemos cambiar el hardware. ¿Listo? Déjenme ver si yo puedo ver acá. Bueno, voy a volver a conectarme. Y cuando me conecte me va a mostrar la potencia o las características de esa GPU a la cual estoy conectada. Si me voy acá, bueno, en este caso está conectando acá. Miren, cuando me aparece ahí, me dice, oiga, usted está utilizando un backend de Google que está utilizando Python 3 y miren lo que pasa acá. Usted tiene asignado en esa GPU 12.67 GB de RAM y está usando 2.88 y lo mismo la capacidad del disco. Y obviamente eso cambia cuando cambiemos el entorno de ejecución acá a CPU o TPU. ¿Cómo puedo hacer esto localmente? Pues una forma es, por ejemplo, instalarnos Anaconda y trabajarlo localmente con Python, ¿sí? Y ya nos consumiría recursos locales. Bien, entonces yo creo que hasta acá, sí, hasta acá llega mi explicación. Quería que miráramos ese tiempo, las ventajas abismales que tiene utilizar cualquiera de los tres métodos. ¿Listo? Eh, yo creo que podemos pasar a ver si hay alguna duda, alguna pregunta, o si no pasamos a la parte del profe. ¿Listo? No veo preguntas. Antes de darle la palabra al profe, quiero mencionarles que este Colab, este notebook, ya lo tenemos disponible en el repositorio, ¿sí? Acá les muestro el repositorio. Tenemos este notebook que es el de la semana 1. También tenemos el notebook que empezaremos a trabajar el miércoles de la semana 2. Y ahí encuentran pues todos los notebooks que iremos trabajando, ¿cierto? Están en su etapa inicial, así que pueden tener cambios. ¿Dónde los encuentran? Nos vamos a la página, ¿sí? Igual yo les voy a colocar el enlace en el chat ahorita. Y acá al final encuentran un enlace a GitHub. ¿Sí? Acá en el loguito de GitHub los lleva al repositorio. ¿Listo? Bien. Listo, profe. Creo que acá veo una pregunta. Yo creo que esa va más hacia ti. Ya la coloco en pantalla. ¿Qué diferencia tiene una matriz con un tensor? Yo creo que eso es lo que vas a explicar ahorita, ¿verdad? Estás muteado, profe. Sí, estaba muteado, qué pena con ustedes. Sí, regálanos 10 minutos y vas a entender las diferencias. Entonces no voy a contestar la pregunta, lo vamos a hacer a lo largo de la discusión que tenemos enseguida. Bien, entonces ahora sí empieza el profe a trabajar. Gracias, Cristian, qué buena clase la tuya. De verdad que fascinante. Una conclusión de lo que Cristian decía es que sencillamente la inteligencia artificial se ha disparado es por la posibilidad de usar GPUs. Ustedes saben que una de las compañías más importantes en la actualidad es NVIDIA, que es la compañía que está diseñando o que más sabe hacer este tipo de tecnologías. Es muy, muy importante que tengan en cuenta eso. Bien, entonces la clase pasada yo terminé con hablándoles un poco de cómo aprende una red neuronal. Y esa es como la esencia de lo que quiero ir haciendo a lo largo de estas semanas, para que ustedes tengan claro, desde una perspectiva muy simple, qué es lo que pasa ahí. Entonces,
El paso cero que uno tiene es que uno debe tener un problema definido. Nosotros vamos a trabajar en este curso con problemas clásicos de regresión, clasificación y de otros tipos de problemas. Entonces, no nos vamos a preocupar demasiado por el problema em, de definir un problema. Eso será luego a medida que ustedes vayan trabajando. Entonces, el paso cero es definir un problema claro, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted quiere que el computador aprenda y que realice por usted como tal? El segundo paso en las redes neuronales es coleccione una gran cantidad de datos y esos datos divídalos en dos conjuntos, un conjunto para entrenamiento y un conjunto para test. Entonces, el conjunto de datos se divide en dos, entrenamiento y test. Entre más grande sea la colección de datos que uno tenga, más fácil será enseñarle al algoritmo, porque acuérdense que estamos trabajando con aprendizaje supervisado. Usted, como ser humano, va a supervisar el aprendizaje de la red neuronal por medio de unos algoritmos muy claros. Bueno, ¿cuáles son las mejores características que tienen sus datos? Es decir, esos datos hay que darles las características y esas características tienen que ver con las entradas, ¿cierto? Hay elementos que son fijos en una red neuronal, que son el conjunto de entradas X1, XN. ¿Cuáles son los dos elementos que uno puede cambiar en una red neuronal y que vamos a aprender cómo es que se cambian? Los pesos, estos van a tener que modificarse y claramente el sesgo. El sesgo y los pesos son dos cantidades que deben irse adaptando de manera dinámica para que pueda aprender la red neuronal. Entonces, estas características que uno tiene, pues en cierto sentido son fijas, simplemente se van a ir actualizando y uno en la medida en que tiene más y más y más, va logrando que la red neuronal haga mejor su trabajo. El tercer paso es entrene el modelo. Ese modelo que usted está usando de regresión, de clasificación, de redes neuronales convolutivas, de transformers, de lo que usted quiera, debe ser entrenado usando optimización numérica. Y aquí entra la matemática en forma. En este curso no vamos a verlo desde la perspectiva profunda de la matemática, posiblemente en un curso futuro, digamos, vamos a dictar este mismo curso para dar esa perspectiva, pero por ahora nosotros estamos auscultando las redes neuronales. Luego de entrenado el modelo, hágale un test a ese modelo, evalúe el rendimiento del modelo, ¿sí? ¿Con qué? Con el subconjunto de datos de test. Si el resultado que usted obtiene con el modelo es muy pobre, pues entonces vuelva, repiense las características y use más datos y trate de afinar ese modelo. Entonces, esos son los 4 pasos o 5, digamos, que estamos contando como en Python desde cero, ¿cierto? Entonces son 5 pasos. Esos 5 pasos vamos a irlos trabajando a lo largo de esta semana y vamos a ir haciendo ejemplos como tal. Los problemas que vamos a trabajar esta semana son problemas del tipo regresión, ¿cierto? Entonces, los problemas de regresión son muy interesantes porque primero fueron los primeros que se desarrollaron. Sobre esta base se hizo el aprendizaje de máquinas y la inteligencia artificial y son problemas muy interesantes donde uno tiene unos datos que están por aquí completamente dispersos que uno de entrada cuando tiene 1.500, 10.000, 100.000 datos, uno no sabe cuál es el ajuste de esos datos. Uno no tiene idea y uno como ser humano en su cerebro es incapaz de mirar cuál es la tendencia de estos datos. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de regresión donde decimos, hay una empresa o hay un conjunto de empresas, ¿cierto? Y ese conjunto de empresas van a lograr un precio de acuerdo al crecimiento y a la cantidad de dinero que van obteniendo año a año. Entonces, nosotros queremos saber si una empresa nueva, con base en
la cantidad de dinero que vaya obteniendo, dónde la podemos ubicar y si vale la pena invertir o no invertir en ella. Eso es un simple problema de regresión. Digo simple ahora, hace 10 años no podía decir eso. El otro problema es muy frecuente, lo citan mucho en la literatura, es el precio de los apartamentos en una ciudad. Usted tiene una ciudad, supongamos Tokio, y entonces usted sabe que hay una relación entre el sitio donde está, la propiedad, el número de habitaciones, la antigüedad de la casa, etcétera, etcétera, y usted más o menos puede establecer una regresión sobre cuánto vale una casa en un momento definido, teniendo obviamente el conjunto completo o al menos una muestra muy grande de esto. Entonces, aquí tenemos la línea recta que nos ajusta perfectamente estos problemas de regresión. Y estos puntos que hay aquí, ¿cierto? Ustedes los deberían recordar de sus cursos básicos. Esto es qué tan alejado está ese punto de esa línea recta. Y eso muchos de los profesores lo llamaban el error o muchos de los profesores lo llamaban eh, el valor estimado menos el valor que realmente tiene, ¿cierto? Entonces, pero lo que estamos buscando es ese comportamiento como tal. No necesariamente es una recta, puede ser cualquier otro tipo de figura. Entonces, aquí queremos saber esta compañía, ¿cierto? De acuerdo a las ganancias que va obteniendo y a su crecimiento, ¿dónde se ubicaría? Entonces aquí tenemos el precio estimado de la compañía o tenemos el precio estimado de la casa que vamos a tener. Bien, entonces trabajaremos problemas de regresión, eso es lo que haremos. Hay otros problemas que ya los discutí la clase pasada cuando mostré las características que diferenciaban los gatos de los perros, ¿cierto? Que eran las orejas puntudas y la nariz muy grande. Y esos problemas tienen que ver es con clasificación. Observen que aquí lo que el algoritmo hace es clasificar en un color y otro color las características. Aquí no tenemos idea de qué pasa con las características. Tenemos un nuevo individuo, como les mostré en la clase pasada, que era un perro que tenía una nariz pequeña y unas orejas puntiagudas, como los gatos. Entonces, ¿dónde lo clasificamos? ¿Cierto? Entonces, bueno, decimos aquí, quedó mal clasificado, quedó bien clasificado, y eso tiene que ver con la precisión del modelo. Entonces, la clasificación va a tener otro comportamiento y vamos a trabajar algoritmos de clasificación. Continuemos con esto. Aquí tenemos a los hermanos Wright. Ellos estaban por allá, esto es una foto de 1910 cuando estaban ensayando su patente del avión, ¿cierto? Y entonces tenemos un algoritmo de clasificación que nos dice, bueno, ¿cuáles partes son un rostro? ¿Cierto? O qué píxeles son un rostro y qué píxeles son otra parte del cuerpo o del avión. Y entonces ustedes ven que este lado tiene que ver con la clasificación de los rostros de los hermanos Wright y este otro lado tiene que ver con la clasificación de la mano, de una parte de un motor, etcétera, etcétera. A mí este par de colosos me encantan porque pues prácticamente fueron los inventores de la aviación moderna y tienen una historia muy bonita. No fue fácil para ellos, nadie creía en su invento y cada vez que probaban su invento se jugaban la vida. Es decir, estos dos señores nacieron en Carolina del Norte y son fascinantes en la historia del mundo y de cómo lo han cambiado. La aviación cambió el mundo, la energía eléctrica cambió el mundo, la inteligencia artificial está cambiando el mundo, ¿sí? Y esos son tecnologías que son disruptivas y como tecnologías disruptivas terminan jugando papeles demasiado profundos en, en cómo se comporta la humanidad y todo lo demás. Conectemos un elemento con otro y es, nosotros debemos encontrar
¿Cuál es el error, digámoslo así, llamémoslo así, que está cometiendo la red neuronal para poder afinar bien este modelo? ¿Cierto? Entonces, en clases pasadas les hablé de la función de costo. Les dije, hay una función de costo. ¿Qué es la función de costo? Es lo que computacionalmente tiene que hacer el algoritmo para poder hacer que la red neuronal mejore los pesos, mejore el sesgo, o sea, los W y los B, para poder lograr que haya un aprendizaje real de la red neuronal. Y esto es uno de los grandes descubrimientos que impulsó de nuevo las redes neuronales, el trabajo con las funciones de costo. Entonces, por ejemplo, esto aquí, este eje que tenemos a este lado y este eje que tenemos a este lado, tendrían que ver con características, por ejemplo, dos características de entrada de una red neuronal. Y tenemos que encontrar la función que minimiza ese comportamiento de esas dos características. Entonces aquí tenemos esa función que minimiza esto. Y a eso lo llamamos la función de costo y matemáticamente encontrar los mínimos equivale a encontrar la derivada de una función. Aquí tenemos otra función de costo. Miren que esta no es un mínimo, es otra cosa completamente distinta. Lo que quiero decir es que vean, esta recta que tengo acá en color rojo, esta recta se ajusta muy bien y entonces es un mínimo global y es la mejor recta de ajuste para lograr que la red neuronal aprenda en un problema de regresión. Pero si ustedes trazan esta otra recta, observen que el intercepto de esta recta está por acá, muy lejos del cero. Este está relativamente cerca del cero. Y este tipo de recta deja por fuera todos estos puntos, ¿cierto? Solo aproxima bien, digamos que 4 puntos. Digamos que este punto lo aproxima bien, este lo aproxima bien, este también y este también. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esta función de costo aquí me está diciendo, mi amigo, mi amiga, su red neuronal no ha aprendido y no va a hacer buenas predicciones. Eso no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque usted está encontrando una función por aquí que realmente debería ser una función por aquí para que esa función de costo se minimice y logremos que la red neuronal tenga un aprendizaje muy efectivo. Este es un tema que uno diría, lo podría pasar muy rápidamente. Yo no lo quiero pasar tan rápidamente en el curso. Quiero ir dando unos tips de cómo es que se calcula. No sé cuántos de ustedes o cuántas de ustedes realmente saben cálculo. Si no lo saben, pues no se preocupen. Esto lo hacemos con algoritmos y automáticamente lo podemos lograr, pero sí es muy bueno comprender qué es lo que pasa con las funciones de costo. Aquí tengo otro caso. Observen los perros y los gatos. ¡Ah, qué maravilla de gráfica! Si usted mira esta recta en un algoritmo de clasificación, se da cuenta que todos estos puntos, que son los gatos que teníamos en la clase pasada, y todo esto que son los perros, van a quedar muy bien diferenciados, ¿cierto? Entonces, como quedaron también diferenciados, esto lo que nos va a ocurrir es que es un mínimo local de la función de costo. Ese mínimo local, perdón, global, no local, discúlpenme, global. Ese mínimo global significa que encontré la mejor, los mejores pesos y los mejores sesgos para que la red neuronal tenga una precisión de 98, 99%. Y aquí tengo un bendito problema. Observen que me quedaron gatos clasificados como perros, ¿cierto? Si se acuerdan de esa clase pasada que les mostré eso para poder diferenciarlo uno de lo otro, entonces aquí ya tenemos que la bendita función de costo está mal calculada, que nuestro algoritmo no va a trabajar bien y que no va a tener una precisión
como la deseamos. Yo espero que de verdad esto les esté gustando, estén entendiendo y entonces podamos continuar ya con un tema nuevo. La pregunta que me hicieron, ¿qué es un tensor y si una matriz es igual a un tensor o cómo es esto? Estamos desmitificando el aprendizaje de máquinas y la inteligencia artificial. Y entonces empecemos con esta definición. Realmente los tensores son contenedores. ¿Pero contenedores de qué? De números, porque las máquinas lo único que entienden son números. Todas las características las tenemos que volver números. Todas esas entradas que han visto con Cristian de arreglos son números, son números. Nosotros con los computadores no podemos sino trabajar con números. Entonces los tensores son contenedores. ¿Contenedores de qué? De números. Y vamos a ver qué es lo que podemos representar con los tensores. El primer tensor, el más simple, es un tensor de una dimensión. Y un tensor de una dimensión es lo que ustedes en los cursos de física llamaban un vector. Y ustedes ponían el vector velocidad y le ponían la v, y entonces ese vector velocidad era x veces, este x es una cantidad, el movimiento en y más y veces el movimiento en la dirección j más z veces el movimiento o la velocidad, perdón, que estoy calculando en la dirección k. Y j y k, si se acuerdan de sus cursos de física, de cálculo, o si no se acuerdan es lo mismo, son lo que llamábamos los versores, es decir, son un sistema coordenado sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, en una dimensión, un tensor de una dimensión no es más que un vector. Profe, ¿y un tensor en 0 dimensiones qué es? Piensen ustedes, un tensor en 0 dimensiones, ¿qué será? ¿Qué será? No se las voy a resolver. Un tensor en 2 dimensiones es una matriz y aquí resuelvo la pregunta que me hizo uno de los estudiantes o una de las estudiantes, y es, ¿cuál es la relación entre un tensor y una matriz? No, un tensor es un contenedor. Cuando contiene una matriz, es un tensor en 2 dimensiones. Esa es la respuesta más adecuada para la pregunta que me hicieron. Pero, ¿qué es un tensor en 3 dimensiones? Entonces es un cubo, y ese cubo, ¿qué representará? Enseguida les muestro qué representa el cubo. Es decir, un arreglo, ¿cierto? Un arreglo de números, ¿sí? En 3 dimensiones es un cubo, y entonces es un tensor 3D. Un tensor en 4 dimensiones es un vector de cubos, es decir, es coger este cubito que tengo aquí y voy a apilar cubos. Imagínense que estos son los contenedores, los benditos contenedores que usted ve que llevan las tractomulas por las carreteras, eso es muy normal en todo el mundo. Entonces, si a ese contenedor usted se imagina que le pone un arreglo de números dentro, X espaciados, entonces tiene un tensor en 3D. Pero si usted arregla contenedores 2, 4, 5, 6 o más de uno, entonces tiene un tensor en 4 dimensiones y lo que tiene es un vector de cubos. Curioso, ¿no? Y bonito. Y un tensor en 5 dimensiones viene a ser una matriz de cubos. Entonces observen cómo es eso de complejo y de bello y cómo se organizan los datos en tensores. Listo. Ya entonces se imaginan qué es un tensor en 0 dimensiones. ¿Sí? Ahora,
Existen tensores en n dimensiones. ¿Qué son y qué pueden representar? Muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, las teorías modernas de supercuerdas dicen que el universo está enrollado sobre sí mismo en 18 dimensiones que se ha logrado reducir a 11 dimensiones, es decir, que es un tensor en 11 dimensiones. Yo no soy un físico pues de supercuerdas, no conozco muy bien la teoría, pero es lo que he leído pues en los libros de divulgación y me gusta leer un poco de eso. Pero para efectos de nuestro curso de inteligencia artificial, lo máximo que vamos a tener son tensores en 5 dimensiones, ¿sí? Espero que lo hayan entendido. Ah, el gatico, profe, usted que como que le gustan los benditos gatos, realmente se ve como muy tierno el animalito, observen la nariz, observen las orejas puntudas que enseñé en la clase pasada, pero profe, ¿cómo se representa esa imagen? Ah, ahora sí tenemos un problema. Observen que esa imagen va a tener un tamaño hacia acá, otro tamaño hacia acá. ¡Wow! ¡Qué línea tan mal hecha! Ahí me disculpan. Y eso va a tener que ser un arreglo de matrices, un arreglo matricial. Eso va a ser un tensor en 3 dimensiones. Pero, profe, en 3 dimensiones. Ah, ¿será que con 3 dimensiones en Machine Learning, ese tensor en 3 dimensiones, sí me da cuenta de lo que son los gatos y los perros? Esa es una pregunta que tenemos que todavía no la he resuelto. ¿Qué es una imagen vista por un computador y vista por el análisis de señales y sistemas? Esta imagen aquí, observen que tiene, pues es una imagen realmente pequeña comparada con la anterior, es decir, esto está dividido en píxeles y los píxeles van en valores de 0 a 255, ¿cierto? Donde cada color es una matriz. Entonces, observen, cualquier imagen se puede hacer como la combinación de tres colores: el color rojo, el color verde y el color azul. Estos se llaman imágenes RGB, así se denominan. Es una de las notaciones más antiguas para las benditas imágenes, RGB. Entonces, hay un arreglo que muestra cuánto de componente rojo tiene ese píxel. Un píxel, imagínense un puntico aquí, tan, ese punto. Luego imagínense el que sigue, tan, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, ¿cierto? Entonces, cuando a uno le dicen que tiene 1024 por 768, le están diciendo, usted tiene tanto hacia este lado horizontal, tanto hacia este lado vertical. Y se empieza a contar desde aquí, mis queridos y estimados, porque los televisores, eh, tanto los antiguos como los nuevos, pues el sistema de referencia está ubicado en este lado, no como nos han enseñado que siempre nosotros ponemos el eje nuestro aquí, el X aquí y el Y aquí, y entonces hacemos toda la matemática con este sistema. Aquí lo tenemos totalmente al contrario. Entonces esto mide cuánto hay de rojo, cuánto hay de, de verde y cuánto hay de azul. Y a eso le asignamos un número. Ese número va entre 0 y 0 a 255. Hay que repasar un poquito eso, pero eso tiene que ver con una cosa, y es que esto lo podemos reescribir como un valor binario en 8 bits, ¿cierto? Y 2 a la 8 da una cantidad que ustedes ya saben cuánto es, ¿cierto? Esa 2 a la 8, 2 viene de que solo tengo dos posibilidades, 0 o 1, ¿cierto? Porque los computadores no hablan sino en términos de el bit de un 0 o un 1, de ahí viene el 2. Y el 8 viene del número de bits con que represento ese valor, número de bits, ¿cierto? Entonces 2 a la 0 da 1, 2 a la 1 da 2, 2 a la 2 da 4 y así sucesivamente. Y entonces si yo digo que el blanco es 2 a la 0,
de ahí en adelante puedo ir hasta el color negro, ¿cierto? Completamente en 2 a la 8, que es 255. Pero si digo no, el negro es el que empieza, entonces el blanco va a ser el otro. Es así de sencillo, pero es un asunto de cuánto nos demoramos numéricamente para ir del color más transparente al menos transparente. Y son pasos de 255. Sigamos. Esto lo vieron con Cristian, yo lo voy a hacer muy rápido. Esto, miren, es un arreglo. Este arreglo, 1, 2, 3, 4. Observen que está encerrado entre corchetes. Eso es muy importante, porque el número de corchetes me va a decir dentro del arreglo si esto está en un tensor de orden 1, 2, 3, 4, 5, 6 o cualquier otro. Observen que si uno imprime este arreglo, va a obtener pues esto, 1, 2, 3, 4, y si uno le dice, hey, deme la dimensión del arreglo, va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Piensen, ¿por qué es 1 si son 4 números? Ah, parece que es un vector fila, ¿cierto? Es un vector fila. Maravilloso. Un vector en 4 dimensiones. Listo. Entonces es un vector. Así tenga el 1, el 2, el 3 y el 4, ese vector fila es un vector, 4 componentes tiene ese vector. Las 4 componentes no me dicen que es un tensor de orden 4. No, 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 no. Me dicen, usted tiene un vector, eso es un tensor de orden 1. Importantísimo, espero lo entiendan y lo vamos trabajando para poder llegar a entender bien todo lo que es TensorFlow, que es el flujo de tensores. Aquí ya ustedes deben saber qué pasa, ¿cierto? Observen que estos son los primeros corchetes, estos son los segundos, estos son los terceros, y ustedes me deberían decir este tensor cuando ejecutan x.ndim, ¿en qué dimensión está? Si es un tensor en una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones o 4 dimensiones. No se los voy a decir, háganlo ustedes. Hagan el ejercicio y calcúlenlo, porque lo que hicimos la clase pasada con Cristian de ir jugando con esto es para poder hacer inteligencia artificial bien hecha. Uy, profe, ahora sí me la puso crítica. Parece que sí, parece que la pusimos crítica porque aquí observen quién cierra esto. Lo cierran 3, aquí lo cierran 2, aquí lo cierran otros 2. Y uno si mira eso, uno dice, wow, este tensor en qué dimensiones está. Entonces piense en el contenedor, piense en el cubo. Este arreglo, con toda seguridad, va a estar dentro del cubo, ¿sí? Y creo que usted lo puede intuir cuando mira esto aquí y la intuición a uno le juega malas pasadas, así que lo mejor es hacer el cálculo. Listo. Es mejor que lo hagan, pero uno ahí puede decir, ah, ¿y ese tensor en qué va a estar? Entonces, con la práctica uno aprende a saber si es un vector, si es una matriz, si es un cubo lleno con 3 matrices, si es un contenedor, si es un arreglo de cubos o de contenedores, ¿cierto? Que es lo que estaba enseñando en la parte anterior. ¿Cómo voy de tiempo? No sé, 54:31, me quedan 6 minutos, no me ha rendido como quería, pero me interesa es que ustedes comprendan muy bien esta parte. Resulta que una imagen se puede representar por un tensor en 3 dimensiones, ¿cierto? El ancho, el largo y la profundidad de color. ¿Qué es esto? Es esto por esto, ¿cierto? Como les mostré, aquí van a tener el gatico, ¿cierto? Van a tener lo que tengan ahí. Ahí dibujé una nube Made in Profesor Alcides que no sabe dibujar, ¿cierto? Pongámosle a esto que esto es
muñeco de esos de raro. Y entonces esto tiene que ver con la posición que tiene aquí, la posición que tiene aquí, ¿cierto? Si estos son y cuál es el valor de la profundidad del píxel. Entonces uno diría, profe, las imágenes, si voy a clasificar gatos y perros, entonces voy a trabajar con tensores en 3 dimensiones. No, estamos equivocados. Realmente, como en inteligencia artificial necesitamos muchas muestras, muchas, entonces vamos a tener que adicionar una, digamos, característica que es el número de la muestra. Es decir, el gato número 1 tiene tanto por tanto por tanta profundidad de color. El perro número 2 tiene tanto por tanto por tanto por tanta profundidad de color. El número 3, así hasta los 1000 gatos o los 10.000 gatos y 10.000 perros que usted tenga para entrenar el algoritmo. Entonces, realmente, si queremos hacer un algoritmo de regresión apropiado para clasificación de imágenes, de diferenciar gatos y perros, por decir algo, vamos a tener que trabajar con tensores en 4 dimensiones. Estamos, muy importante esto para que cuando hagamos los cálculos el miércoles entendamos bien este tema. Entonces, las imágenes ya vimos que son en 4 dimensiones, los videos son en 5 dimensiones porque hay que adicionar los frames como tal, y las series de tiempo son tensores en 3 dimensiones, ¿sí? Así de simple. Entonces, por ejemplo, cuando a uno le hacen un electroencefalograma de su cerebro, entonces aquí van a tener el canal que va a ser 1, 2, 3 o 0, 1, 2, ¿cierto? Van a tener la frecuencia y van a tener el tiempo y se obtienen este conjunto de datos que se pueden poner en un cubito organizado y esto será un tensor en 3 dimensiones. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que no me sirve para inteligencia artificial a menos que le adicione la otra la otra dimensión o la otra, digamos, el otro valor para completar el tensor en 4 dimensiones, que tiene que ser que para hacer inteligencia artificial necesito 50.000 electroencefalogramas, ¿cierto? Para poder sacar conclusiones y que la red aprenda. Entonces tengo que poner el número del electroencefalograma. Esto es una maravilla para mostrarles. Miren, en la próxima clase vamos a trabajar con este señor. Resulta que a alguien se le ocurrió crear un conjunto de datos que se llama una serie de números escritos a mano. Miles de personas en el mundo escribieron números a mano. El cero, entonces aquí tenemos el cero escrito por una persona de X años, aquí tenemos el cero escrito por un niño, aquí tenemos el cero escrito por una persona de Mongolia, aquí tenemos el cero escrito por un joven y aquí tenemos el cero escrito por una mujer en la Patagonia chilena o argentina. El 1, aquí tenemos cómo se escribe el 1, por ejemplo, por una persona, o aquí está una persona, cómo escribió el 1, cómo escribió el 1. Y así sucesivamente. Entonces resulta que se creó un reto que era un reto maravilloso y era el siguiente. Si la inteligencia artificial es tan inteligente, entonces debería capaz de saber qué número le están escribiendo. Entonces hay que entrenar la red neuronal con este sistema para poder lograr que al darle un número nuevo, ella sea capaz de decir es un 0, no, es un 7, no, es un 1. Observen, por ejemplo, este 7 escrito por una persona, cómo se parece a, digamos, un número por acá, inclinado, aunque le falta un poco, pero bueno, digamos, o a uno de estos, cómo puede ser el, en fin. Entonces, el reto para los ingenieros, los científicos, la gente en el mundo era, ¿cuál es la mejor red neuronal que logre
una precisión de siquiera el 99% o superior en esto. Esto fue un reto creado por allá en los años 90 y la solución se demoró casi 22 años. ¿Cuál es ese reto? Ese reto es, el dataset se llama el MNIST, ¿cierto? Entonces aquí vamos a usar, a importar MNIST y lo vamos a dividir en imágenes de entrenamiento, en etiquetas de entrenamiento, en imágenes de test, en etiquetas de test, y esta instrucción nos va a decir carguemos el dataset de MNIST. Ya les dije, ese dataset de MNIST está en un tensor y ya lo ven ahí de cuántas dimensiones. Fácil, ¿cierto? Ya saben cuáles son ese tensor, de cuántas dimensiones es. Y si queremos mirar, por ejemplo, la imagen número 60.000, esa imagen 60.000 va a tener 28 píxeles y una profundidad de 1, porque va a ser solo una matriz en escala de grises, no va a tener colores. Es decir, el dataset de MNIST no tiene colores. Ok. Ah, el gatico, hombre, el gatico. ¿Qué pasa con el gatico? Esta imagen la recortó el autor en Paint o en cualquier programa, en GIMP, en el que sea, y le dijo, vea, usted, amigo, va a quedar de 750 píxeles hacia este lado, ¿cierto? 750 hacia este lado, qué raya tan mal hecha, todas las que hago hacia abajo se me truncan. Y la profundidad aquí va a ser de 3. ¿Por qué? Ustedes ya saben que una imagen como estas tiene una componente en rojo, una componente en verde y una componente en azul, RGB. Entonces, ese es el número de canales. El número de canales es como el número de matrices que van a estar dentro del cubito. Pero ya saben, no nos sirve esto para hacer clasificación. Tenemos que adicionar un valor más al tensor. Y claro, ese valor es, por ejemplo, la imagen número 10.000, esto puede ir de 0 a 10.000 porque tomé 10.000 imágenes, ¿cierto? Entonces, este es el número que identifica la imagen. Este es el número de píxeles en la parte que digamos es X, en menos y este es el número de canales. Entonces, esto está representado realmente por una matriz, perdón, por un tensor. ¿Cuál matriz? Estoy loco. Por un tensor en un contenedor, que es ese. Claro, entonces una de las dificultades de la inteligencia artificial y el machine learning es que hay que saber organizar las cosas. Si no las sabemos organizar, no vamos a tener claro qué es lo que vamos a hacer y vamos a tener un enredo maravilloso. Un video. Un video va a tener las mismas partes de una imagen, esta y esta, pero hay un nuevo elemento dentro del tensor, el número de frames. Entonces, por eso es que digo, un video se escribe como un tensor en 5 dimensiones. Yo espero que lo hayan entendido. Aquí tienen los tensores en 5 dimensiones y van a poder comprender bien cómo es que vamos a ir organizando esto. Yo creo que son las 1:04 nos hemos gastado. A mí no me interesa la cantidad, sino la calidad, y sé que a Cristian también, y sé que al profesor Diego Aristizábal también, y este curso lo llevamos lento, pero seguro, y entonces creo que por hoy quedamos muy bien en esta parte. En nuestra próxima clase vamos a hablar de los términos usados en inteligencia artificial y vamos a continuar discutiendo un poco la parte de optimización. Optimización significa cómo hacemos para que la red neuronal en realidad aprenda eficientemente y tenga una alta precisión. Esa es la discusión de fondo que tenemos y vamos a ir llegando a ella como tal. Con lo que vieron hoy van a tener elementos para trabajar los datasets de la próxima clase. Entonces ya va a ser
más fácil avanzar y van a poder hacer los ejercicios de buena manera. Espero haber sido claro con ustedes y si tienen preguntas adelante. Creo que hasta ahí vamos por el día de hoy, Cristian, y nos veríamos el miércoles. Gracias, profe. Sí, tenemos algunas preguntas y también algunas respuestas a esas preguntas que ibas haciendo. Bueno, la primera Sí, creo que va más dirigida a la parte final que mostré. Santiago nos pregunta, no entiendo bien qué implica el consumo de recursos. Yo creo que te voy a dejar con una idea que por ahora es como la más esencial, y es cuando tú vas a comprar un computador, te preguntan para qué lo vas a usar y en base a eso te ofrecen, no sé, las referencias que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, la diferencia básicamente entre CPU y GPU, aparte de pues, su arquitectura, es que, por ejemplo, la CPU es donde corre el sistema operativo y es la que determina qué tan rápido va a ser una tarea. No sé, abrir Excel, abrir un navegador, navegar. Y la GPU se utiliza, cambia un poquito la arquitectura, ¿sí? Los núcleos, que es como se llama, y lo que hace es que divide las tareas, ¿sí? Por ejemplo, las personas que se dedican al gaming, les interesa tener una muy buena GPU para la resolución, etcétera, etcétera. Ahora, recientemente lo que se hace es que se combinan las dos, ¿sí? Se combinan las dos para tener mucho más eficiencia. Y últimamente, pues, con el auge de la inteligencia artificial, aparece algo que es la NPU, unidades de procesamiento neuronal, pero quiero dejarte hasta ahí para continuar más adelante cuando veamos más TensorFlow. Listo. Tengo una respuesta, bueno, una pregunta acá, a tu pregunta de un tensor en cero dimensiones. Esa parece claramente ser un un escalar escalar, está por acá perfectamente. también. Un número Sí, claro. único, claro, un número único es un tensor en cero dimensiones. Qué bien, felicitaciones, Guillermo. Exacto. Tenemos una pregunta por acá. ¿Toda inteligencia artificial solo está definida en 5 dimensiones? No, 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 para nada, para nada. Es decir, la forma de representar los datos a veces es más eficiente en tensores de muchas más dimensiones y dependiendo del problema, uno puede buscar mecanismos de optimización interesantes. Incluso quiero casar esa pregunta con la respuesta que le diste a la persona anterior, y es que eh, uno de los grandes líos de la computación es el paralelismo. Lo que buscamos es hacer paralelismo muy fuerte para que en un solo ciclo de reloj podamos tener resultados muy fuertes. Esa es una de las grandes ventajas de las GPUs, de las NPUs y de las TPUs, que están optimizadas para hacer dos cosas que Cristian mostró. Una, eh, vectorización. Vectorización, muy, muy importante. Sin vectorización y sin lenguajes que permitan vectorización, no tuviésemos el desarrollo de la inteligencia artificial que tenemos. Dos, GPUs poderosísimas, hardware poderosísimo, que hace esto y lo divide en una tarea, la hace en un solo ciclo de reloj, ejecutando realmente 100.000 tareas, ¿cierto? O 300.000. Entonces, y eso se casa también con la matemática, con las investigaciones de optimización, y hay problemas que pueden requerir muchas más dimensiones, ¿cierto? Por ejemplo, tengo conocimiento de que uno de los problemas fuertes ahora en el CERN tiene que ver con el manejo de datos y cómo ellos representan los datos de las colisiones entre partículas, ¿cierto? No sé si vieron ese descubrimiento tan bonito. Ahí hay un científico, un muchacho de Colombia, donde encontraron que la antimateria pesa realmente, es decir, que la antimateria es susceptible a la gravitación. Y para hacer esos cálculos que ellos hacen y obtener todo eso, ellos tienen que utilizar tensores en muchas más dimensiones, y estos algoritmos se pueden crecer a las dimensiones que uno desee. ¿Sí? Y eso es un problema abierto, Carlos, es un problema abierto, como el mismo problema de qué funciones
de activación utilizar, cuál es la más óptima, son problemas también que no están resueltos. Listo, gracias, profe. Por acá Guillermo nos pregunta, ¿es decir que se necesita como mínimo un tensor 4D para iniciar un proceso de análisis con inteligencia artificial? Al menos, si quieres clasificar dos cosas, ¿cierto? Dos tipos de imágenes, dos tipos de objetos, necesitas cuatro dimensiones. Un tensor de, perdón, no sí, un tensor en 4D. Un tensor en 4D que es distinto. Una cosa son las dimensiones que uno tiende a confundir X, Y, Z, que fue lo que uno aprendió en física básica, con un tensor 4D. Son cosas distintas. Sí, efectivamente, Guillermo, se necesita como mínimo una representación, un tensor en 4D, y por eso empezamos el curso enseñando los arreglos y cómo se construían los arreglos y cómo se escribe un tensor en 4D para poder, por ejemplo, cargar las imágenes de los gatos, las imágenes de los perros y enseñarle al algoritmo cómo hacer ese trabajo. Ahí hay otro lío que no hemos visto muy bien y es, profe, esas funciones de minimización de costo, esas funciones que van a optimizar cómo aprende la red neuronal, cómo se calculan. ¿Eso también serán tensores o cómo se hará eso? Listo. Listo, gracias, profe. Bueno, hoy tenemos muchas preguntas. Cada una de las dimensiones de un tensor representa una característica de interés de lo que queremos describir y a su vez cada dimensión puede ser un tensor, por ejemplo la profundidad. Eh, no Yo creo creo que valga que la pena confundir características con tensores. Creo que vale la pena decir que si tienes un dataset o un conjunto de datos, pues en español un conjunto de datos, por ejemplo, de imágenes, entonces cada imagen tiene que estar unívocamente representada por unos valores que le den coherencia a todo el conjunto. Entonces, los valores unívocos tienen que ser, en el caso de una imagen, el número de píxeles, ¿cierto? En X, en menos Y y la profundidad, ¿sí? Entonces, todos los 60.000 dibujitos del 0, el 1, el 2 y el 3 que mostré en el dataset del MNIST, ¿cierto? Tienen que ser coherentes tensorialmente, tienen que tener la misma representación porque si no, le estamos entrando basura a una red neuronal. Estamos. Entonces, no lo confundas con las características. Hay toda una ingeniería de características. Es un trabajo muy humano. Le pagan a miles de personas por hacer eso y no vale la pena que lo confunda lo uno con lo otro. Simplemente piensa que vas a tener unos datos o de una imagen o de un video o de una serie de tiempo, de un electroencefalograma y que debe existir una forma coherente de representar eso. Y esa forma coherente es un tensor. Creo que eso es lo que debes pensar. Y el problema de las dimensiones, no pienses en dimensiones. ¿Por qué? Porque si tú miras la teoría de la relatividad de Einstein, el espacio-tiempo, la relatividad general, entonces uno como humano no alcanza a imaginarse cómo es eso. O sea, el cerebro humano está hecho para saber y los ojos están hechos para conocer tres dimensiones. La cuarta dimensión, la quinta, imposible, la sexta. Hay imágenes que el cerebro humano no se hace. Entonces, más bien no confundas esas cosas. Simplemente di que tiene señales de entrada, que son las características, y esas señales las vas a representar de una manera. ¿Cómo? Un tensor en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, en cuatro dimensiones o en cinco dimensiones. Y como te mostré, los más útiles parecen ser los de uno, los de 4 y los de 5. Los de 3 no parecen ser tan útiles, al menos en los problemas que vamos a ver esta semana. listo, gracias, profe. Ya para terminar, un comentario y una última pregunta. Creo que este comentario complementa en parte tu respuesta y la respuesta a la pregunta que nos hacían antes, y es que no necesariamente puedes disponer de una imagen con los tres canales, pero las características son la información que puedas extraer de esos canales. Puedes tener 5 características que salen todas de los mismos 3 canales.
para, por ejemplo, diferenciar tigres de cebras por el color. Excelente, gracias por ese aporte y gracias por ayudarnos en este curso. Siéntanse con la libertad, muchachos, de controvertir, de ayudarnos, estamos construyendo conocimiento. Listo, aquí la verdad no la tiene ni Cristian, ni yo, ni nadie. La tiene la ciencia. Listo. Esto no es Listo. como otras cosas donde la verdad la tiene el gurú y es el que sabe. No, aquí no hay gurús, aquí es aprendizaje. Gracias por ese aporte, muy, muy bueno, sumamente claro. Listo. Gracias, profe. Y ya la última pregunta para cerrar el día de hoy. ¿Es correcto decir que un tensor de n dimensiones es un vector formado por objetos de dimensión n-1? Dimensión n-1. A ver, es que a mí el concepto de dimensión no me gusta mucho, porque el concepto de dimensión uno siempre lo asocia a las tres dimensiones del espacio, X, Y y Z, y el tiempo, si está hablando pues en relatividad general, pero resulta que en mecánica cuántica ese problema de dimensionalidad es un problema muy, muy complicado, es decir, ahí eso es una cosa que no comprendemos muy bien, ¿cierto? Por ejemplo, en computación cuántica, las dimensiones son espacios de Hilbert complejos, ¿cierto? Y los espacios de Hilbert se multiplican. Entonces, un tensor en computación cuántica o en mecánica cuántica es un asunto de 20, 30, 50 dimensiones y sobre eso hace uno matemática y hace física y hace de todo. Entonces, el concepto de dimensión, por ejemplo, en ese espacio de Hilbert se habla de dimensiones complejas. Cristian, usted que trabaja eso conmigo, que trabajamos computación cuántica, yo no me alcanzo a imaginar una dimensión compleja, yo me imagino una cosa por allá de la que puedo como una bolsa como de la que puedo sacar cosas matemáticamente y coherente, pero no alcanzo a tener eso. Entonces, creo que, por ejemplo, generalizar eso, eh, un tensor de n dimensiones es un vector formado por objetos de dimensión n-1, no. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un vector que tiene 1.000 millones de componentes y sigue siendo un tensor en una dimensión. ¿Sí? Es claro. Entonces, por ejemplo, cuando uno describe la posición de un objeto en el universo, uno utiliza X, Y y Z como sistema de referencia. Entonces uno se imagina un plano en X, un plano en Y, un plano en Z y uno le pone las tres coordenadas. Para uno esas tres coordenadas son tres dimensiones, ¿cierto? Pero eso en realidad es un vector en una dimensión. Entonces no puedes generalizar eso porque matemáticamente no es correcto. No sé, Cristian, si tú tienes ahí algo que aportar. No, exacto. Creo que Rafuro saca esta conclusión en base a los ejemplos, porque estaba pensando en los ejemplos que vimos hoy. Tiene toda la razón, esto es cierto, pero no podemos generalizarlo. Tienes toda la razón, profe. No podemos Exacto, generalizarlo para todos los casos. exactamente. Listo. Entonces, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos el miércoles. Gracias. Éxitos. Chao, chao, Cristian. Gracias. Hasta luego a todos y Chao. todas.